Siempre me emociona escuchar esta melodía que acabamos de cantar, la bendición, porque realmente eso es lo que celebramos cada vez que participamos de la cena del Señor. Dios te guarde y te bendiga, dice este canto. Y no solamente son palabras hermosas, sino también una declaración que nos recuerda a nosotros de esta gran bendición que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Así que al participar de la Santa Cena, si usted ya tiene con usted su copita con el pan, si no la tiene, simplemente levante su mano y los sugieres le harán llegar una de estas copas para que participe con nosotros. Los que son invitados a la Cena del Señor son aquellos que ya han reconocido a Jesús como su Señor, su Salvador. Si usted no ha establecido una relación con Él o no se siente en condiciones de tomar la cena, le pedimos que se abstenga. Con gusto le explicamos cómo puede usted restablecer una relación con Jesús. Pero la invitación es a aquellos que ya han sido parte de la familia de Dios. Usted que es creyente en Cristo. No importa de la fe que tenga, siempre y cuando Cristo sea su Señor, su Salvador, usted está invitado a la mesa a participar en este momento. Y antes de comenzar, es bueno hacer una examinación muy personal. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11 dice: por tanto, examínense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Así es que en este breve instante quiero invitarles a cerrar sus ojos un momento. Y en ese momento tan especial, en ese momento de intimidad, al cerrar sus ojos, el Espíritu Santo seguramente ha traído a su mente algo que estorba su comunión con Él. Tal vez sea un pecado reconocido por usted, identificable por usted, o a lo mejor un pecado de omisión que no sabe realmente que hizo algo malo delante del Señor y le estorba. Este es un momento de examinación personal. Al participar con reverencia, seamos sinceros con Él y pidamos perdón por nuestros pecados en este instante. Hable en silencio con Dios. Y Señor, en esta manera, en esta actitud, reconocemos, Señor, que hemos pecado. Y pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas. Y suplicamos, Señor, por medio del amor que Cristo nos ha demostrado en esa cruz, que usted extienda su perdón hacia nosotros y pueda establecer nuevamente esa comunión con nosotros. Lo decimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ese mismo canto dice: Dios te mire con agrado y te dé paz. Es una frase que nos recuerda cómo por medio del sacrificio único de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros que antes éramos enemigos de Dios, hemos sido reconciliados con Él. Y hay paz con Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Quiero que tomen esa pieza de pan que está ahí en su copa. En la parte de arriba está ese pedacito de pan. Ábranlo con cuidado. Sostengan sus manos este pedacito de pan, esta oblea. Sienta su textura. Y piensa en las palabras que el apóstol Pablo transmite aquí en 1 Corintios. Palabras que él mismo escuchó decir a Jesús cuando estaba en intimidad con Él en aquel desierto. Palabras reveladas por Él. Dice en 1 Corintios 11:24: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Oremos. Padre, este pan que estoy sosteniendo en mis manos representa su cuerpo, entregado, Señor, a ser crucificado en aquella cruz, a ser puesto en ese lugar de dolor y de condenación. Él que fue inocente de todo, pero por amor a nosotros lo hizo pecado. Él nunca cometió pecado, pero murió como los pecadores, para demostrar así, Señor, que un sacrificio fue necesario como en la antigüedad para redimir los pecados de la humanidad. Gracias por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y al tomar ese pan, Señor,
agradecemos por ese amor tan grande y recibimos, bendito Dios, esa comunión eterna en Cristo Jesús. Amén. Comamos. De la misma manera, dice el apóstol Pablo, después de que todos tomaron el pan, Jesús dijo a sus discípulos, levantando el cáliz que tenían en medio con el jugo, con la copa, con el vino: esta copa representa un nuevo pacto, un pacto sellado con sangre, refiriéndose así a la sangre de Él derramada en esa cruz. Beban de ella, porque esto representa este nuevo pacto que tenemos y anuncia la venida gloriosa en su segunda venida. Cuando nosotros celebramos la comunión, no estamos celebrando un funeral. No es para estar llorando. Él murió, sí, pero resucitó. Es por eso que venimos a la mesa celebrando. No solamente que fue costoso para Él, pero también que hay una buena noticia para todos nosotros, que Cristo, aquel que murió, resucitó, volverá. Y cada vez que tomamos esa copa del pacto, recordamos que Él estableció esa comunión con nosotros, anunciando al mundo que creemos en un Dios que cumple promesas. Y habiendo dado gracias, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Dios, gracias por ese nuevo pacto que establece a través de Cristo Jesús, por ese amor tan grande demostrado, donde la última gota de sangre del Cordero de la Pascua, Cristo Jesús, fue derramada por amor a nosotros. Gracias por esta gracia inmerecida de recibir su perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Agradecemos pues que usted nos considere, Señor, hijos suyos amados, para restablecer esa comunión con nosotros. Se lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Tomemos del jugo. Dios te guarde y te bendiga y te muestre su paz. Gracias, bendito Dios, por ese gran amor con el que hemos nosotros recordado en este momento acerca del sacrificio de Cristo en la cruz, su cuerpo partido por amor, su sangre derramada por amor. Y en todo esto, Señor, restablecer una comunión de usted con nosotros, haciendo paz para con nosotros. Antes que estábamos alejados, y ahora, Señor, somos parte de su familia. Antes que vivíamos en pecado y ahora disfrutamos de una comunión eterna. Gracias por tomarnos en cuenta, por amarnos lo suficiente para no dejarnos como nos encontró. Ahora le pedimos, Señor, que por medio de los méritos de Cristo Jesús, su amor, Señor, se haga notar en nuestras vidas, al poder, Señor, dejar que el fruto de su Espíritu Santo sea producido en nosotros y nos ayude a mostrarle al mundo que el Dios en el que hemos creído es un Dios que cumple promesas, pero es un Dios que hace nuevas todas las cosas cada día, porque cada día son nuevas sus misericordias y su bondad. Gracias por el gran amor. Ayúdenos, Señor, a entender su palabra y a siempre agradecer ese gran amor que usted nos demuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Llegamos a la recta final en una serie de estudios acerca del fruto del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver la última de esas virtudes, una de las que yo considero la más complicada de todas, al menos para mí. Pero mi oración ha sido estos días que, así como yo he tenido ese momento de confrontación, cada uno de ustedes pueda tener su momento en este momento, en este instante, y pueda pedir al Señor no solamente sabiduría, pero también la fortaleza de su espíritu para permitir que ese fruto fluya, ya que está ahí. Él nos lo dio. Esa es parte de la bendición que recibimos cuando hemos confiado en Jesús. Esas 9 virtudes que menciona el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, 22 al 23, están en nosotros esperando germinar.
cuando ustedes y yo le dejemos. Vamos a poder estudiar esta novena y última virtud del fruto del Espíritu Santo. Anoche, en un momento determinado, estaba caminando yo hacia la cocina. Me paré frente al refrigerador, lo abrí y comencé a buscar algo, lo que sea. Tenía antojo, pero no sabía ni de qué. Me quedé parado un rato mirando todo lo que había ahí. Y si usted conoce a mi mujer, que ella come muy saludable, pues no había mucho que escoger. Fruta sí. No tenía hambre, pero de alguna otra manera quería comer algo que me ayudara a escapar, que me sentía cansado, había estado todo el día trabajando no solamente en el sermón, pero también jugando con mi hijo, estando en casa. Quería algo que me hiciera sentir diferente, aunque eso fuera en forma de azúcar. Y ahí en esa simple escena me di cuenta de algo interesante. No se trataba de lo que había en el refrigerador, se trataba de lo que había dentro de mí. De esa batalla silenciosa entre lo que yo quiero, en realidad lo que quiero en ese momento, o lo que sé que es correcto. Y es un anhelo para mi vida. Tal vez tú te hayas sentido así alguna vez. A veces comes no porque tengas hambre, sino porque quieres comerte tus propios sentimientos. Y es una forma de saciar el momento en el que estás pasando. O tal vez no sea la comida, tal vez sea ese momento en el que estabas a punto de soltar una palabra que sabías que iba a herir a la otra persona, porque le ibas a poner en su lugar, pero te detuviste. O cuando estás a solas, ahí donde nadie te ve, prendiendo la computadora y entrando a esos lugares donde no deberías estar. Y la tentación se te presenta y te impulsa, te motiva a ceder ante ella. Porque una vez que lo hagas, te promete que te vas a sentir mejor. O que cuando suena el despertador como esta mañana y cada célula de tu cuerpo te decía, otros 5 minutos más. Pero lograste levantarte. ¿Saben? Es natural. Nosotros estamos constantemente atrapados entre nuestros impulsos del momento y nuestros ideales para la vida. Entre lo que sentimos ahora en este instante y lo que sabemos que es correcto, porque a la larga va a ser algo que le agrada a Dios. Y si somos honestos, muchas veces, no sé cuántas, pero muchas veces caemos ante una tentación, perdiendo la batalla que tenemos por delante. Vivimos en una cultura que busca lo que es la satisfacción o gratificación instantánea. Todo lo queremos ya en este instante. Si se paran frente al microondas, quieren que se apure, estando ustedes enfrente de él mirando cómo da vueltas ese plato. Como si eso fuera a acelerar el proceso de calentar la comida. Todo lo queremos ya. Por eso es que nos encantan los teléfonos, porque ahora trae cámara. Antes había que llevar el rollo a revelar. Ustedes que son jóvenes no saben qué es revelar rollos, pero los que son de mi edad sabemos lo que era llevar un rollo y esperarse 2 semanas a que te revelaran las fotos y las pudieras ver. Y la que puede que salía bien de las 30 que tomaste y no se velaron. Pero hoy no, vivimos en una cultura donde todo es instantáneo, todo viene rápido, todo grita a nuestro alrededor. Haz lo que sientes mientras no le hagas mal a nadie. Sigue los impulsos de tu corazón. Solo se vive una vez. Pero esa gratificación instantánea está solamente a un clic de distancia en nuestros días. Y en ese entorno, hablar de control propio, de autocontrol o de dominio propio es anticuado, si no imposible de realizar. Pero si yo te dijera que el verdadero poder no está en hacer lo que quieres hacer en este momento, sino precisamente en tener la libertad de no hacerlo, ¿qué harías? Imagina un mundo en el que nuestras decisiones no están guiadas por caprichos, por emociones del instante, sino por sabiduría, donde nosotros podemos ver la tentación frente a nosotros y responder con firmeza y decir no.
Suena utópico a veces pensar que podemos resistir la tentación, sobre todo cuando se trata de la comida, que no nos ayuda. Pero aquí está la buena noticia, ¿saben? Porque Dios en su misericordia no nos ha dejado solos en esta lucha. Como Pablo lo escribió en la carta a los Gálatas, ahí precisamente, Gálatas 5:22, donde él dice que el Espíritu Santo produce un fruto singular a través de 9 rasgos del carácter del cristiano: amor, alegría, paz, paciencia. Y la última de esas, control propio. ¿Pueden creerlo? Eso cambia todo, porque el control propio no es solamente fuerza de voluntad, no es solamente una lucha interna y solitaria, sino que Dios está precisamente ahí mostrándonos la salida para ceder, no, para refrenar, para apretar el freno y no caer en la tentación. Hay un pasaje en la Biblia que muchas veces citamos mal. Siempre decimos cuando una persona está pasando problemas: ay, Dios nunca te va a dar más allá de lo que puedas soportar. No sé si lo han escuchado o no sé si lo han dicho. Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. Ese pasaje no existe en la Biblia. El pasaje que encontramos en 1 Corintios nos habla específicamente de esto. Dios no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedas soportar, porque Él siempre te dará la salida para que no caigas en la tentación. Cambia, ¿verdad? Y es la verdad. Él ya ha puesto en ti un fruto que si tú lo dejas germinar, vas a tener el control del Espíritu en tu vida que te va a frenar cuando la tentación llegue a tu vida, cualquiera que ésta sea. El problema es si tú quieres hacerlo. Es por eso que la idea central de este mensaje nos lleva a este punto. Cuando tú tomas el control de tus acciones, de tus pensamientos y de tus palabras, el Espíritu gobierna lo que eres. ¿Sabes por qué? Porque donde hay control propio, el Espíritu está al mando. Donde hay control propio, donde hay dominio propio, el Espíritu está al mando. Él está dirigiendo tu vida. Déjame ilustrártelo. ¿Recuerdas en la infancia cuando tal vez tu mamá acababa de hornear una bandeja de galletas recién salidas, calientitas? Ese olor llenaba toda la casa. Pero justamente antes de salir de la cocina te decía: ok, nada de comer galletas hasta después de cenar. Y en muchos de los casos te aguantabas. La tentación estaba ahí, pero te aguantabas. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera acababas obedeciendo. Porque el amor que tenías por tu madre era más fuerte que tu antojo por las galletas recién hechas. Y no lo sabías a lo mejor cuando estabas pequeño, pero estabas practicando una de las virtudes más esenciales de la vida cristiana: control propio, dominio propio. Algunos lo confunden y dicen demonio propio, pero es dominio propio. Claro, los adultos ahora tenemos tentaciones diferentes, no solamente son las galletas. Se vuelve más compleja nuestras tentaciones porque la necesidad de control, aún con todo eso, sigue siendo la misma. Necesitamos ejercitar ese dominio propio en todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos. Eso es lo que te impide, por ejemplo, si estás trabajando en una empresa y te da una tarjeta de crédito para los gastos de la empresa, gastarlo en comprarte cosas personales. Es lo que frena tus palabras cuando sabes que lo que va a salir le va a dar en la torre a la otra persona, pero te detienes porque no quieres romper con esa relación. Es lo que te impulsa a levantarte cuando todo en ti te pide que renuncies, que ya no sigas más, que desistas. Y vamos a profundizar en este momento en esta virtud poderosa del dominio propio, porque sin él, sin el control propio, todas las demás virtudes del fruto del Espíritu Santo solamente se quedan buenas intenciones. El amor podrá ser la más importante de estas virtudes. Está primero en la lista. Pero el último de la lista, el control propio, es el músculo que mueve todas las demás. Sin él, nada de lo demás tiene sentido. Solamente son meras buenas intenciones, si se ponen a pensarlo. Por eso, vamos a explorar esta virtud del control propio en 3 áreas. De las muchas que hay, nada más 3 áreas. Y no te preocupes, no voy a hablar de la comida. Hay 3 áreas, es que no me conviene. Hay 3 áreas.
muy importantes que quiero que reflexionemos en esta mañana. Tiene que ver cómo podemos nosotros enfrentar la tentación moral, en este sentido, la tentación sensual. Cómo nosotros podemos tener control propio de nuestra moral, control propio de nuestros motivos y control propio en nuestra manera de hablar. Es decir, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y en nuestras palabras. ¿Cómo podemos ejercitar el control propio? Vamos a ver la primera de ellas. Voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente de la Biblia, pero síganme la que ustedes tengan. Y vamos a descubrir cómo esta virtud se manifiesta en medio de una historia real, con situaciones y desafíos reales. Y por eso quiero invitarles a abrir la Biblia en Génesis capítulo 39. En los primeros versículos de Génesis 39, aprendemos de la historia de un joven que pudo tener la particularidad de ejercitar el control propio de una manera increíble. Pero antes de entrar en este pasaje, déjame decirte una cosa. La tentación no es solamente una experiencia humana universal, es decir, todos la enfrentamos. Inclusive el Señor Jesucristo enfrentó tentación, ¿sabías? En Juan 4 lo vemos, cuando está en el desierto. Pero a diferencia de todos los seres humanos, Él nunca cayó en ninguna de ellas. Por el contrario, el resto de los seres humanos constantemente estamos cayendo. Pero la tentación no es algo nuevo, siempre ha estado. Comenzó en la historia de la humanidad, en el huerto del Edén, donde el primer hombre y la primera mujer buscaron lo deseable en lugar de lo que era correcto. Cambiaron lo creado por el Creador. Pero cuando la tentación golpea nuestra puerta, no solamente es un juego en el cual nosotros tenemos la elección de decir sí o no. Lo que está en juego es nuestra verdadera identidad. Porque cuando tú descubres quién eres en Cristo Jesús, entonces tú aprendes a enfrentar la tentación de manera distinta. En ese instante lo eterno se vuelve prioritario. Pero si tú no estás consciente de tu identidad en Cristo, cualquier deseo está bien, se justifica. Dios se vuelve lejano. Y como una sombra lejana, muchas veces el deseo es lo único real en nuestra vida. Y nos olvidamos de Dios. Y caemos y cedemos ante la tentación. Es por eso que todos necesitamos que el dominio propio, que el control propio se produzca en nuestras vidas. Hay tentaciones materiales, hay tentaciones personales, hay tentaciones sensuales. La tentación material es el deseo de tener más. No por necesidad, sino para impresionar a otras personas. A veces nos endeudamos por comprar cosas que no necesitamos para impresionar a aquellos que no nos caen bien. O la tentación personal, la ambición por alcanzar título, estatus. Si yo termino el seminario, ahora quiero que me digan doctor. Ya no me conformo con que sea solamente ministro. Quiero reconocimiento, quiero algo que realmente demuestre el sacrificio que he puesto. También hay tentaciones sensuales, que es la búsqueda de un placer en caminos que ni la ley ni la moral pueden aprobar, lo prohibido, ya sea una persona o sea otra cosa. Todos conocemos la batalla interior de entre el deseo gigantesco que grita y una voluntad diminuta que cede ante cualquier situación. Pero recuerda una cosa, lo que la idea central de este mensaje nos dice: donde hay control propio, hay evidencia de que el Espíritu es el que manda en tu vida. La historia de José, el hijo de Jacob, es una historia del control propio bajo presión. Y allí en Génesis capítulo 39, los primeros versículos, encontramos una historia increíble. Imagínate tú este escenario. Ponte a pensar en tu vida. Imagínate que tienes todo en tu vida, todo está alineado, todo está de acuerdo a Dios. El esfuerzo de tu trabajo se ve, el fruto de tu esfuerzo se nota. Tienes integridad, la gente habla bien de ti, obedeces a Dios, has encontrado recompensa en hacer las cosas buenas y por fin te sientes donde crees tú que Dios te quiere tener. Y de repente, ahí cuando estabas estable, llega la tentación y toca tu puerta. Pero no lo hace con un escándalo, lo hace de forma sutil, callada, silenciosa. Y lo más peligroso, de manera razonable.
es que tú te lo mereces. Has trabajado mucho. Te mereces un pequeño descanso, un pequeño desliz. Nadie te aprecia. Date tu gusto. Solo se vive una vez. Es una voz silenciosa. Apenas se percibe por mi mente. Eso fue lo que enfrentó José. Ahí en Génesis 39 lo vemos a él siendo arrancado de su hogar, aunque era el hijo predilecto de Jacob. Los hermanos lo aborrecían por eso y no buscaban la manera de deshacerse de él, no queriendo matarlo porque aparte era sangre de su sangre o era hermano, medio hermano. Lo vendieron como esclavo. Le despojaron su túnica, pero no pudieron despojarle el propósito que Dios tenía en su vida. Lo llevaron a Egipto y fue comprado por Potifar, un oficial de alto rango del ejército de Faraón. Era como si fuera el jefe de la guardia del presidente, o por decirlo así. El texto no omite detalles, porque cuando abrimos Génesis 39, no nos dice cuánto tiempo él estuvo allí adaptándose a la nueva vida, un idioma diferente, una cultura diferente. Ustedes que son personas que han emigrado de otro país saben lo difícil que es llegar a un lugar que habla de manera distinta como nosotros, o come de manera distinta a lo que comemos. Tampoco nos dice cuán profundo fue el cambio cultural y emocional que él vivió. Solamente nos dice que fue arrancado de su familia y colocado en un lugar y terminó sirviendo al jefe de los verdugos del rey de Egipto, Faraón. A pesar de todo, José prosperó. ¿Y saben la razón por la que él prosperó? Gracias por preguntarlo. Versículo 2, Génesis 39. Dice, el Señor estaba con José y por eso tenía éxito en todo lo que hacía. Dios no sacó a José de Egipto. Dios lo equipó en Egipto. Recuerda esto la siguiente vez que ores y dices, Señor, sácame de aquí. Mejor dile, Señor, prepárame mientras estoy aquí. La bendición de Dios no lo hizo intocable, pero lo hizo una persona de integridad. Potifar, el jefe que lo había comprado, notó su carácter. No hubo necesidad que José lo anunciara o dijera, hey, yo soy bueno, yo soy buen cristiano, yo voy a la iglesia cristiana. No dijo nada de eso. Él observó su trabajo, observó su dedicación, observó el lugar donde lo había puesto y cómo lo hacía con tanta honra. Su testimonio habló más fuerte que cualquier declaración. Versículo 3 dice, su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar todo lo que él emprendía. ¿Se dan cuenta? Así que José ganó la confianza de Potifar y se convirtió en su asistente personal. Lo nombró administrador de toda la casa y le confió todo lo que poseía. ¿Fue gracias a lo que José hacía o fue porque la bendición de Dios, la gracia de Dios estaba en él? Él se ganó el respeto con su testimonio y conducta. Vea el versículo 5. Desde el momento en que lo nombró administrador de su casa y todos sus bienes, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo, el Señor lo bendijo. Por eso Potifar dejó a cargo de José todo lo que tenía y con él allí no se preocupaba de nada, excepto de lo que él comía. José, con obediencia constante, con testimonio firme, fue ascendiendo. No tuvo que pedir ni empujar a nadie, ni ponerse encima de la cabeza de nadie. Su trabajo hablaba por él mismo. Su devoción a Dios se notaba. Él era un cartel de propaganda de la bondad de Dios en su vida. El mismo Potifar se beneficiaba de la conducta y el testimonio de José. Ese jefe que tienes, ese empleado que está allí contigo, ese supervisor que tienes en el trabajo, pudiera ser bendecido por la conducta que tú tengas, cómo tú te desenvuelves sin necesidad de que digas que eres cristiano. No importa que tengas un jefe que sea musulmán, tu testimonio puede llegarle a bendecir a él también y conocer a Dios a través de tu conducta. Si tú logras tener control propio en la moral. Entonces la Escritura deja
Aquí los detalles interesantes en el versículo 6 dice, José era apuesto y bien parecido. Vea usted. ¿Por qué dice esto Moisés, el escritor de Génesis? ¿Por qué no omitió ese detalle? Él era apuesto, él era bien parecido, era bien guapo. Mientras Potifar confiaba en su juicio, la señora Potifar se percataba de lo que veía en José. Lo miraba pasar y los ojitos se le iban también detrás de él. No lo digo yo, fíjense lo que dice el versículo 7. La esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le pidió, acuéstate conmigo. No es que tenía miedo. Es una palabra muy elegante para decir, ten relaciones sexuales conmigo. No fue un evento aislado. Si usted lee el versículo 10, dice que era día tras día tras día, estaba detrás de José. Y José respondió con firmeza, apelando primero a la razón y luego a la conciencia. Fíjense las palabras del versículo 29, Génesis 39, 9. Mire, diciéndole a la señora Potifar, mire, mi amo ya no se preocupa de nada de la casa, porque todo me lo ha confiado. Nada aquí tiene más autoridad que yo. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, excepto a usted, porque es su esposa. Y aquí está la verdadera razón por la que no hizo lo que no hizo. Fíjese, ¿cómo podría yo? No dijo, ¿cómo podría yo faltarle a mi amo? No dijo, ¿cómo podría yo faltarle a usted? ¿Cómo puedo manchar mi reputación? Fíjense lo que él dijo claramente aquí en el pasaje. Dice, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Un historiador mencionaba de manera ficticia que cuando estas palabras las dijo José a la señora Potifar, en la recámara donde estaba, la señora Potifar se quitó la falda y la puso en la cabeza de un ídolo que estaba ahí. Y le dice, ahora sí, ya Dios no nos ve. Y José le respondió, tu Dios tal vez no nos vea, pero mi Dios todo lo ve. Y esas son las palabras que deben estar en nuestra mente cuando la tentación llega a nuestra vida. A lo mejor nadie nos ve. Bueno, excepto la internet, porque todos los teléfonos alguien los está viendo. No lo sé si lo sabía. Eso le va a dar miedo la siguiente vez que vea cosas que no tiene que ver. Aunque los demás no nos vean, Dios sí nos ve. Pero la mujer no se detuvo. Su obsesión era más allá de cualquier razonamiento. Y finalmente la tentación volvió una y otra vez. José no discutió, no intentó. ¿Saben qué lo que hizo José después de que explicara su situación? Huyó, corrió. Patitas, ¿para qué te quiero? Le dice. Ella lo agarró por la capa, dice el versículo 12. Pero José dejó la capa en sus manos y salió corriendo. Y a veces lo más espiritual no es razonar con la tentación. Lo más espiritual es correr, huir de ella. ¿Hubo consecuencias personales? Sí. Como lo dijo William Congreve, dijo, el cielo no conoce la furia de una mujer que se siente despechada. Y eso fue lo que ocurrió. La mujer, a sentirse despreciada por José, se va, lo agarra de la túnica y se queda con la túnica en las manos y el otro se fue corriendo en calzoncillos. Y luego cuando llega el marido grita, ¡ayuda, ayuda! Y llega el señor Potifar y dice, ¿qué pasó, mujer? El esclavo ese hebreo que trajiste, mira, intentó abusar de mí. Y aquí dejó la capa en mi cama. Una blasfemia, una calumnia. Porque el portarte bien no solamente determina que las cosas te van de bien en la vida. A veces vas a pagar consecuencias injustas. José la vivió, fue injusto lo que él pasó, ¿cierto? Pero fue lo correcto a los ojos de Dios. Él lo dijo claramente, no. Y no solamente dijo, no dijo, nunca. No puedo hacer tal maldad. ¿Cómo podemos vivir bajo el control propio hoy en nuestra moralidad? Nunca uses tu situación como una excusa. Es que aquí tienen mucho dinero en la compañía, ¿de qué les sirve si yo me llevo esta cosita para la casa? ¿Para qué pagar impuestos si al final de cuentas este gobierno... No uses tu situación como excusa. Haz lo que es correcto delante de los ojos de Dios.
No dialogues con la tentación, no razones, no suavices la lucha emocional, no esperes recompensas inmediatas, espera la recompensa de Dios en su tiempo. ¿Vives intentando pecar, no pecar tanto o no pecar nunca? La diferencia está en la fuerza de tu carácter. Carácter es lo que tú eres cuando nadie te ve. Reputación no es lo que tú eres cuando todo el mundo te ve. Acabamos de ver el control propio de nuestra moral, pero ahora veamos esta segunda parte, el control propio de nuestros motivos. No basta con hacer lo correcto. Hay que vivir las cosas correctas. Hay que hacerlo por las motivaciones correctas. Jesús es un ejemplo de alguien que no solamente era correcto, sino que también Él hacía todo por las motivaciones correctas. Cuando escribió su sermón del monte, aquel famoso sermón, Él dijo unas cosas interesantes en cuanto a las prácticas religiosas que debíamos hacer. No estaba opuesto a ellas, simplemente quería que fueran por las motivaciones correctas. Y de alguna otra manera Él quería que cuando hiciéramos algo, lo hiciéramos de la mejor manera, no para impresionar a los demás. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 1. Tengan cuidado, dice, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. No está diciendo que no hagamos buenas acciones, está diciendo no las hagan para que la gente les aplauda, porque perderán recompensa de su Padre que está en el cielo. Él no está condenando las cosas visibles, hermanos. Lo que condena es la intención torcida detrás de ellas. El problema es que otros los vean y luego crean que ustedes son bien espirituales porque las están haciendo. Dios te ve, Dios ve lo que haces, pero Él también ve por qué razón lo estás haciendo. Dios te ve que ofrendas, claro, pero Él sabe por qué lo estás haciendo. Dios te ve que hacen buenas acciones, pero te ve la razón por la que realmente las estás haciendo. Y hay tres aspectos que Él menciona. Tienes que tener motivos correctos cuando das, tienes que tener motivos correctos cuando oras y tienes que tener motivos correctos cuando ayunas. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes ayunaron? Qué bueno que no me dijeron. En el tiempo de Jesús, los fariseos convertían su generosidad en un espectáculo. Cuando leemos en el versículo 6 dice, cuando tú le des a alguien que pasa necesidad, no lo hagas con lo que como lo hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Literalmente, cuando un fariseo ofrendaba, había un desfile. Iba él con su bolsa de dinero caminando y detrás de él venían trompetistas, anunciando todo que iba a dar su ofrenda. Imagínense, pagaba a trompetistas para que cuando él llegaba al alfolí donde se depositaba la ofrenda, no solamente todo el mundo estaba mirando, sino que hacía caer sus monedas desde lo más alto posible para que todas las monedas hicieran ruido y decir, ¡wow! ¿Cómo se transfiere eso en nuestro tiempo? Cuando te pones a hacer el cheque ahí y que la gente está viendo que le pusiste, o cuando está viendo, la razón por la que no recogemos ofrenda aquí es para que nadie sepa lo que usted está dando. El problema que tenemos es que nadie está dando. Pero ese es entre ustedes y Dios. Él todo lo ve, yo no, Él sí. Así es que ese es el problema entre su padre y usted. Pero volviendo al tema, aquí está diciendo algo muy característico el Señor. Está diciendo, hagan las cosas buenas, pero no hagan para que la gente los aplauda, porque los fariseos estaban ahí puestos para que la gente viera lo espirituales que eran. Él les dice, tengan discreción. Fíjese, versículo 3, pero tú cuando les des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que da tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Dice aquí que debemos hacerlo con discreción. No toques trompeta, que nadie se entere. Cuando está diciendo aquí que la mano izquierda no sepa lo que da la derecha, hazlo con humildad, no te enamores de tu generosidad. No estés diciéndole a la gente, no lo publiques en Facebook. Hoy ofrendé en la iglesia. Nadie pone eso, ¿verdad? No. Ponen cuando van al gimnasio, cuando hacen aquello, ponen todo eso ahí en Facebook. Pero nadie pone eso porque no nos queremos meter en problemas, ¿verdad? Pero hazlo con humildad, que nunca sea tu intención. Si la gente quiere poner tu nombre en una placa de una banca o de un edificio, que la gente lo haga, pero no porque tú pediste ese reconocimiento. Y hazlo con pureza, para agradar a Dios y no a la demás gente. Porque donde hay control propio, el Espíritu Santo está al mando de tu vida y actúas tú de manera como Él espera. Das
de la abundancia de tu corazón. Das porque tienes amor hacia Dios, no porque la iglesia tenga necesidad. Das porque sabes que tienes que dar. Y cuando tú logras hacerlo, eso se convierte en adoración. También hay que orar con sinceridad. El versículo 5 lo dice. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público o en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo de verdad, la verdad, no recibirán otra recompensa que esa. Lo mismo les dijo a los que daban. La única recompensa que van a recibir es que la gente diga, ay, mira qué generoso es. Es toda la recompensa que recibe. Pero la verdadera recompensa, la de Dios, a él no le impresiona lo que tú des. Porque no es la cantidad, es la intención detrás de la cantidad, es tu motivación detrás de lo que das. Lo mismo ocurre con la oración. No son las palabras que utilizas para orar, no son lo elaboradas que son tus oraciones. Es la intención detrás de tus oraciones. Somos muy buenos a veces para orar en público y las oraciones son largas y aburridas, sobre todo cuando es la hora de la comida. El único motivo de orar en la comida es darle gracias a Dios por la bendición de la comida, punto. No te acuerdes del misionero que está en África, no te acuerdes de la situación de la vecina. Ora por la comida, que Señor, Dios bendiga lo que cae a la barriga, punto. Y empezamos a comer. No me citen, yo me imagino los correos electrónicos que me van a llegar ahí condenándome. No, toma tu tiempo para orar. No es que esté en contra de orar en público. A él le encanta eso. El problema es cuando te pones en las esquinas de las calles y orar con las manos levantadas para que todo el mundo sepa lo espiritual que eres. Les llama hipócritas. Santo Dios, ¿qué significa eso? La palabra hipócrita viene del vocablo griego hipócrites, que significa una representación teatral. Los actores del griego clásico, cuando representaban obras, actuaban poniéndose una máscara que representaba algo que no eran. Por ejemplo, si ellos estaban tristes, simplemente se ponían una máscara para actuar que estaban alegres. Eso es lo que significaba hipócrita. Un actor que representaba algo que no era. No tenía ningún problema usar esa palabra en ese tiempo, hasta que las personas espirituales, los religiosos, líderes espirituales, comenzaban a actuar lo que no eran. Como aquí lo está diciendo Jesús. Son hipócritas, porque dicen que aman a Dios, pero aborrecen al hermano. Y hablan y dicen cosas a Dios, pero la realidad es que no están pensando en lo que están diciendo, están actuando. Y eso los convierte en hipócritas. ¿Se dan cuenta? No hagan las cosas para impresionar a los demás, háganlas para que Dios se agrade de lo que ustedes están haciendo y de lo que están diciendo. Oren en secreto. La razón por la que muchos de estos fariseos llevaban un manto de oración, el talit que llevaban, era para que si estaban en público y tenían tiempo para orar, cerraban su manto y empezaban a orar. Es como si se entraran a su aposento, cerraran la puerta y empezaban a orar. De alguna otra manera, esa es lo que el Señor espera. No dice que no oremos en público, sino que nuestras motivaciones sean las correctas. Finalmente, ayunar. Ayunar es, de alguna otra manera, un ejercicio espiritual que hoy en día no lo practicamos algunas iglesias, otras sí. El problema es este. El problema es cuando ayunamos y decimos, ¿qué tienes, hermano? ¿Qué te pasa? Ay, es que estoy ayunando. Déjame ponerme la máscara. Estoy ayunando. Llevo 2 horas de ayuno. Cuando ayunes, no seas tan evidente como lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa que esa. ¿Cuál era la recompensa que recibían? Que la gente diga, ay, qué espiritual hermano, mira, está ayunando. Yo no puedo. Por eso les dije ahorita, no me digan que están ayunando, jamás digan que están ayunando, porque entonces acaban de romper el ayuno, que entonces ya no sirve de nada. Tú quieres ayunar, hazlo, pero no se lo digas a nadie, es entre tú y Dios. Es una práctica para Él, no actuación. Ahora, yo no tengo problemas para no desayunar, yo no tengo problemas para comer en todo el día, a mí no me duele la cabeza como algunos de ustedes. Para mí eso no sería ayuno, no es sacrificio. Pero hay otras formas que requieren sacrificio. Ver el canal de YouTube y estar viendo los programas que yo quiero, esa pudiera ser un muy buen ejemplo de ayuno para mí, no verlo tan seguido.
o abstenerme un buen tiempo, o las redes sociales para algunos de ustedes, o el fútbol para el resto de nosotros, o qué sé yo, algo que te origine algún sacrificio. Muéstrale al Señor que ese sea tu ayuno, no solamente abstenerte de un alimento. Tú y Dios pueden saber cuál es el ayuno adecuado. No prohíbe Dios el ayuno, lo que está prohibiendo son las motivaciones detrás de lo que haces. Y con lo que tú haces, tus acciones, con lo que tú oras, tus palabras, con lo que tú vives, que tus motivaciones sean las correctas. Último punto, y este es bien rápido. No solamente el control propio debe ser en nuestra moral, el control propio también tiene que ser en nuestras motivaciones, el control propio también tiene que ser en nuestras palabras, en nuestra boca. En Mateo 15 dice que el origen de nuestras palabras no está en nuestra lengua, el origen de nuestras palabras está en el corazón. La palabra del Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Algunas veces he escuchado a alguien decir, ay, perdóname, se me salió. No se te salió esa palabra. Desbordó, hermano, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca. ¿No se dan cuenta de que todo lo que ustedes dicen proviene del corazón? Eso es lo que contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, la inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. La lengua no solamente actúa sola, es mensajera que vive dentro de ti. Por eso cada palabra que sale de tu boca revela lo que tú eres en realidad. ¿Quién manda en tu vida? ¿Tu carne o tu espíritu? ¿O el Espíritu Santo? Ser maestro implica tener mayor juicio. Y aquí Santiago, en forma muy breve se lo voy a decir, él hablaba a los creyentes del primer siglo y les decía, amados hermanos, Santiago 3:1, no muchos de ustedes deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñan seremos juzgados de manera más estricta. No solamente seremos juzgados porque somos maestros, sino porque lo que decimos tiene peso. Porque la gente que nos está escuchando como maestros de la Biblia, la gente está confiando que estamos estudiando plenamente la verdad. Por eso Santiago dice, cuídense de lo que enseñan. En otras palabras, cuídense de su boquita, de sus palabras. Y porque se espera que vivamos lo que enseñamos, porque muchas veces hay predicadores que viven una cosa, dicen una cosa y viven otra muy distinta. Dice aquí Santiago en el versículo 2, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos domar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Pero no es verdad. El único que puede controlarnos es el Espíritu Santo si le dejamos a Él cuando practicamos el dominio propio. Aquí da 3 ejemplos en el versículo 3 al 5 y se los voy a mencionar y ustedes lo van a poder leer más adelante. Versículo se dice, el freno en la boca de un caballo, así compara él la lengua, el músculo más pequeño de todo nuestro cuerpo es capaz de incendiar los fuegos más grandes, dice. Y da el ejemplo del freno en la boca del caballo, el timón de un barco y una chispa que enciende un bosque. Y la lengua es una llama de fuego, dice en el versículo 6. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida. Luego cambia a otra imagen en el versículo 7. Dice, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves y reptiles, pero nadie puede domar la lengua. Y finalmente habla de las contradicciones en el versículo 9. A veces alabas a nuestro Dios y Padre y otras veces maldices a quien Dios creó con tu propia imagen. ¿Cómo es posible que vengas y digas, Jesús es mi Rey soberano? Y en la tarde esté diciendo, ¿ya viste a fulana de tal lo que puso aquí en Facebook? ¡Qué hipócrita! ¿Pero es que no acabaste de orar al Señor y llegaste a la casa y ya estás criticando al hermano? ¿Con esa boca bendices a Dios y con esa boca estás hablando mal de tu hermano? Es lo que Santiago está diciendo, controlen. Alguien me enseñó esta práctica, se la voy a pasar y de esa manera voy a terminar el sermón. La manera que podemos controlar nuestra boca, nuestra manera de hablar, es la siguiente. ¿Me ayudan? ¿Lo hacen conmigo? Mírenme de frente. Abran un poco su boca. Saquen la lengua. Cierren la boca rápido. Cada vez que quieren decir algo que no edifique, hagan ese ejercicio.
y a lo mejor el dolor va a hacer que se olvide lo que quería contar. Funciona, créanmelo, funciona. Lo he probado. ¿Acaso no puedes brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? El teléfono creyó que estaba marcando emergencia, creyó que me había caído, imagínense. No como tampoco tú puedes sacar agua dulce de un manantial salado. Lo que está diciendo aquí, cuida tu manera de hablar. Hemos visto el dominio propio como una virtud. La virtud fuerte, el músculo que sostiene las demás virtudes. El dominio propio es la señal más clara de que el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, hermanos. Por eso la verdadera libertad no es hacer lo que queramos, sino poder hacer lo que realmente es correcto delante de los ojos de Dios. Estas nuevas virtudes nos hablan. Las primeras 3 virtudes del Espíritu Santo hablan de nuestra relación con Él: amor, gozo, paz. Las segundas 3 virtudes, las otras tercios de virtudes, hablan de nuestra relación con nuestros semejantes: paciencia, gentileza, bondad. Y las últimas 3 virtudes hablan de cómo debo de estarme comportando dentro de mí mismo: humildad, mansedumbre, dominio propio. De esa manera vivimos nosotros de la manera que Dios le agrada, de la manera que Dios le espera. Así es que decide con anticipación. Esta es tu tarea. Decide con anticipación. Como José en Egipto, toma hoy la decisión de obedecer a Dios antes de que llegue la tentación en tu vida. Número 2, vive para la audiencia de uno. No trates de hacer las cosas para impresionar a los demás. Procúralas para llamar la atención y agradar a Dios. Es la audiencia de uno. Número 3, pon freno a tu lengua. Antes de hablar, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto que voy a decir edifica o destruye a esta persona? ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Jesús dijo, si el Hijo te libera, serás completamente libre. Permitamos, pues, que podamos vivir sin máscaras nuestra vida cristiana. No reflejar alegrías o tristezas, sino realmente lo que sentimos, sino genuinamente depender del poder de Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Glorioso Señor, delante de su presencia estamos nosotros este día, pidiendo, Señor, que usted se glorifique, que reciba, Señor, de nosotros en esta oración la mejor intención, el deseo de nuestro corazón, Padre, de poder decirle, Señor, queremos vivir de acuerdo al Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos caminar de acuerdo a como el Espíritu nos marque y que Él produzca en nosotros el fruto del amor, del gozo, de la alegría, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la benignidad, de la mansedumbre, del dominio propio. Permítanos, Señor, poder mostrar a la gente que nos observa, no para impresionarlos, sino porque realmente nosotros mismos hemos sido impresionados por la manera de vivir de Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es la persona más mansa y humilde que podemos conocer. Y Él nos invita a ser más como Él. Permita que al estudiar, Señor, este fruto del Espíritu, ahora estamos conscientes de dejar que el fruto germine, produzca 100 por 1 dentro de nosotros. Y podamos vivir vidas que están siendo transformadas cada día a la semejanza de Cristo. Es en Cristo en quien oramos y suplicamos, Señor, que haga algo nuevo el día de hoy en nuestras vidas. Porque por Él vivimos, Señor, y en Él nos movemos y sentimos. Ahora y por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Una fuerza de nuestro Dios, hermanos. Amén. Dios les bendiga, pueden ir en paz, hemos terminado. Nos vamos de aquí, pero nunca de la presencia del Señor. Que Dios les bendiga, nos vemos la semana que entra.